¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? El tema de la Guardia Nacional, por supuesto que sigue en la discusión, que sigue en la palestra, si eso no es militarización, un tema que viene arrastrándose desde hace tiempo. Y buscamos a nuestro querido César Gutiérrez Priego, abogado, para platicar con él sobre este tema que definitivamente es del interés de todos y de todos, de todos y de todas. Querido César, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Jesús, un placer saludarte como siempre. No, hombre, honrado siempre creo que estés con nosotros. Oye, pues yo la primera pregunta que te haría, porque ya hemos hablado mucho del tema, es ¿por qué sí? O sea, ¿por qué se requiere una Guardia Nacional con estas características que se está presentando en la discusión y en esta reforma? Mira, me parece que llegaron el momento de definiciones, Jesús. Hemos tenido siempre a las Fuerzas Armadas haciendo funciones de seguridad pública cuando no deberían de estarlo realizando. Recordemos que en aquel entonces, ¿no? No solo desde el tiempo de Felipe Calderón, pero ahí es donde se agravó esta situación. Las Fuerzas Armadas llevan décadas, ¿no? Coadyuvando en la seguridad pública. Pero a lo mejor en ciertos puntos en específico, como pues, lo que fue en su momento la Operación Cóndor, posteriormente la Operación Marte, etcétera, ¿no? La situación pasa en que teníamos a las Fuerzas Armadas, no teníamos un marco jurídico, pero decíamos que necesitábamos crear una institución policial que tuviera características de reacción como lo tienen las Fuerzas Armadas, pero enfocados hacia la seguridad pública y la proximidad social. Se supone que se crea la Guardia Nacional con esa intención y hay que recordar que el miedo más grande que tiene este gobierno es que podamos tener una institución policial a nivel nacional que el día de mañana pudiese convertirse en lo que fue la Policía Federal Preventiva o posteriormente la Policía Federal, en donde llega un personaje como Genaro García Luna y todo lo que se trabajó, lo que se intentó hacer, termine pervirtiendo a esta institución. Por lo mismo, se reconoce abiertamente que se necesita crear una Guardia Nacional que pertenezca a la Secretaría de la Defensa Nacional como una cuarta Fuerza Armada y que esta Fuerza Armada esté enfocada única y exclusivamente en funciones de seguridad pública, no en funciones de seguridad nacional ni en funciones de seguridad interior, en funciones de seguridad pública. ¿Y por qué es así? Porque la realidad es que el dictamen que ellos ya tienen después de 6 años de gobierno es que hay lugares del país en donde los grupos criminales tienen las capacidades tácticas y operativas, en donde la policía común no tendría la capacidad para realmente combatirlas, investigarlas e ir en contra de estos grupos criminales. Entonces, cuando ya tenemos esa definición, cuando ya conocemos cuál es la realidad, viene una reestructuración de la Secretaría de la Defensa Nacional desde el año 2022, que recordemos que es cuando se intenta por primera vez que la Guardia Nacional pase a formar parte de la nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y fíjate, Jesús, me parece que hay gente que puede hablar de militarización, aunque no comparto la definición. Para mí la militarización es otra cosa. Hablan de la militarización de la seguridad pública, tampoco lo comparto porque tenemos 33 secretarías de seguridad en el país, 32 de cada uno de los estados de la República y la federal, y en 32 de ellas la policía es del orden policial civil. Entonces, no me pueden hablar de que está militarizada la seguridad pública del país. Incluso ni siquiera a nivel federal, porque tenemos a la Policía Federal Ministerial, que es la que depende de la Fiscalía General de la República. Pero suponiendo que el concepto que ellos tengan tiene que ver en este sentido, que será una fuerza armada, me parece que tendrían que tener la oportunidad de leer por lo menos cómo se reestructuró la Secretaría de la Defensa Nacional y cómo el ejército no tendría nada que ver en ordenar a la Guardia Nacional, porque es una comandancia general ya el ejército en esta nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y la Secretaría de la Defensa Nacional se convirtió en una secretaría con funciones político-administrativas, cosa distinta a lo mejor con el Estado Mayor Conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es quien tiene el mando operativo de la comandancia del Ejército, de la comandancia de la Fuerza Aérea y si se llegase a aprobar de la comandancia de la Guardia Nacional. Me parece que esas definiciones son buenas. Me parece que ya por fin, para que la gente lo pueda entender, la intención de esta reforma
tiene que ver con dos puntos. Uno de ellos era también en el ambiente jurídico, porque la mayoría de las detenciones que realizaba la Guardia Nacional, muchos de los juzgadores le concedían a los defensores el hecho de que esta se consideraba ilegal porque la Guardia Nacional no venía señalada en el texto constitucional del artículo 21, en donde la investigación y persecuciones de los delitos corresponde al Ministerio Público y estará auxiliada por una policía, no una Guardia Nacional. Parecería ilógico, pero este fue el fundamento de muchas detenciones que se consideraron ilegales. Entonces, cuando tú ves la reforma y escuchas a comentócratas, a periodistas y a supuestos especialistas decir que le están dando facultades más allá de la Constitución y que no corresponden, me parece una locura. Puedo entender que a mucha gente no le guste que la Guardia Nacional por fin se defina ya que es una fuerza armada enfocada a la seguridad pública, pero también va a venir a terminar con mucha problemática de la parte operativa, porque tú que conoces el ambiente militar lo sabes. Existía también una problemática de mandos porque había muchos mandos de la Guardia Nacional que no aceptaban órdenes de mandos militares porque decían que, si bien es cierto, operativamente la Secretaría de la Defensa Nacional era la que se encargaba de operar la Guardia Nacional, ellos pertenecían a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Entonces, me parece que llegó el momento de definiciones y me parece que lo que estuvimos buscando durante 6 años por fin se consiguió, que era tener todas las herramientas legales para que ahora sí la Guardia Nacional pudiera trabajar con todas las herramientas que se tienen y que no hubiera pretextos para echarle la culpa a gobiernos anteriores o situaciones externas. Ahora sí ya podemos llegar y exigir. ¿Tú consideras, César, otro de los puntos, te lo pregunto porque tú eres el experto en esto, otro de los puntos que se ha planteado en todo este debate es, se está dando demasiado poder al ejército con la Guardia Nacional? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Es así o también se cae en esta exageración de la discusión política? Mira, la realidad, mi querido Jesús, es que para cuestiones prácticas, el ejército ya tenía el control operativo de la Guardia Nacional. Incluso yo siento que le restaron poder al ejército en el momento en que pones a un personaje como Omar García Harfuch, que realmente es un personaje que viene bien protegido por la presidenta de México, ¿no? Que lo tiene en su confianza y que es el encargado, que será la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la encargada de realizar la estrategia de seguridad que se va a llevar a cabo en el país. Y además, para que no veamos lo que pasó en el sexenio de Felipe Calderón o en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en donde de repente hacían despliegues de las Fuerzas Armadas, pero que realmente no tenían la certeza de qué es lo que estaba sucediendo, o como lo que están mencionando el día de hoy, que a lo mejor elementos de la Guardia Nacional llegaron a un domicilio y señalan que una persona era presunto miembro de la delincuencia organizada y la familia sale a decir que no, que se confundieron y que eso le costó la vida. Bueno, pues serán las autoridades quienes tengan que investigarlo, pero aquí la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana será la encargada de trabajar toda la información que tengan el Centro Nacional de Inteligencia, la sección segunda de la Secretaría de la Defensa Nacional, el área de inteligencia de la Secretaría de Marina. Y esa información, ese trabajo de inteligencia lo van ellos a verificar, a trabajar, a desmenuzar y la van a convertir en información operativa con un pequeño grupo de inteligencia que será civil y que pertenecerá a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la cual verificará que los datos sean reales. Entonces, realmente veremos movimientos de tropas que tengan, sí, realmente la información de qué es lo que está sucediendo. Y respecto a las capacidades de investigación que hablaban, es que ahora podrá venir cualquier miembro del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Marina, de la Fuerza Aérea, y podrán meterse a tu domicilio y podrán realizar cateos y órdenes de aprehensión. Es completamente falso. El texto constitucional, el artículo 21, sigue igual. Lo único que se hizo fue introducir el término de la Guardia Nacional. Claro, tendrán capacidades de investigación de acuerdo a las facultades que les correspondan en cuanto al delito. ¿Qué significa esto? En este momento, única y exclusivamente, el Ministerio Público tiene acaparado la capacidad de investigación del país. Significa que si se comete un delito, las autoridades de seguridad pública, llámese la policía municipal, estatal, la policía, la Guardia Nacional o incluso la misma policía de investigación, si no viene derivado de una denuncia del delito que se haya cometido, por ejemplo, llega una persona, te saca una pistola, te roba el teléfono, la cartera y el vehículo. Y tú dices, bueno, pues
¿no? Voy a ir a presentar la denuncia. Por el motivo que tú quieras, no presentaste la denuncia, porque tuviste que ir al hospital, a lo mejor tenías lesiones y pasan un par de días. Y tú ves a una persona circulando en tu carro y le llamas a la policía y le dices, ese carro es mío y esa persona que lo va manejando me asaltó hace 2 días. La policía llega y lo detiene y lo presenta ante el Ministerio Público. ¿Sabes que de acuerdo a nuestro sistema esa detención es ilegal? Y no importa que tú identifiques a esta persona porque no presentaste una denuncia ante el Ministerio Público, el cual tuvo que haber ordenado que se realizara una investigación derivada de. Cuando tú entiendes que este modelo que nosotros copiamos de los Estados Unidos y que en teoría lo que buscaba era priorizar la justicia sobre la legalidad con el famoso jurado popular, situación que en México no lo hicimos, pues lo volvimos un sistema de legalidad sobre justicia. Pero voy más allá. Este sistema en Estados Unidos funciona porque la policía tiene capacidades de investigación derivadas de los hechos delictivos. Aquí en México no tienen esa facultad. El tener ellos la facultad de acuerdo al ámbito de sus competencias no significa que ellos puedan realizar cateos o realizar, ejecutar, ¿cómo se llama? Detener personas sin una orden de aprehensión si no se ha cometido un delito en flagrancia. Eso me parece que es muy importante que la gente lo sepa y que no tenga miedo. Como yo te lo decía, hay personas que no les gusta que los militares estén realizando funciones de seguridad pública. Bueno, para eso es la Guardia Nacional, para que en unos 4 años veamos nada más despliegues de la Guardia Nacional y no del Ejército, no de la Marina y no de la Fuerza Aérea, haciendo funciones de seguridad pública, a menos de que sea una situación extraordinaria donde fuese necesario el apoyo de las Fuerzas Armadas. Veríamos a la Guardia Nacional como una policía nacional y además veríamos también a la Guardia Nacional ya coadyuvante en los delitos del fuero común, situación que no pasa en estos momentos, porque muchas veces critican y dicen, es que la Guardia Nacional tiene muy pocas puestas a disposición y detenciones. Pues porque llegó el momento en que los delitos del fuero común, cuando los detenía la Guardia Nacional, decían que no era el del ámbito de su competencia y muchos jueces lo consideraron como si fueran detenciones ilegales. ¿Qué hacía la Guardia Nacional? Iba con una autoridad municipal o con una autoridad estatal y aunque ellos participaran en la detención, lo que hacían era que los presentaran el policía estatal o el policía municipal. ¿Para qué? Para evitar que declararan como ilegal esa detención. Claro. Oye, aquí hay un punto que también mucha gente, te lo pregunto también por eso, porque la gente nos está preguntando. ¿Qué se requiere para hacer más, para preparar mejor a la Guardia Nacional en torno a la proximidad con la gente? A final de cuentas, tú lo sabes muy bien, la formación de un militar es diferente al de un policía civil y algo que le preocupa a la gente es eso, la proximidad con ellos. ¿Se ha avanzado en eso, en el tema de los derechos humanos? ¿Falta todavía? ¿Hay que poner en especial énfasis? ¿Tú cómo lo valoras? Mira, me parece que no solo es de opiniones, de datos también. Chequemos el número de quejas que se han presentado ante las comisiones estatales y nacional de derechos humanos respecto a posibles violaciones y el número también, ¿no? De recomendaciones que se han emitido. Y pues es el número más bajo de recomendaciones de 4 años para acá que se ha emitido de forma anual. Eso te demuestra que por lo menos hay un mayor respeto a los derechos humanos. Dos, una de las cláusulas que sí existen para la composición de la Guardia Nacional, recordemos que apenas van 2 generaciones de guardias nacionales que se han graduado ya como oficiales de la Guardia Nacional. Significa que estamos a 25 años de que alcancen los grados máximos para ser comisarios generales, que sería el equivalente a general. Entonces, mientras sucede esta situación, personal que está adscrito al ejército pasará a formar parte de la Guardia Nacional, ya de forma definitiva, ¿no? Aquellas personas que estén de acuerdo, obviamente, se les respetarán todos sus derechos y antigüedades y pasarán a formar parte de la Guardia Nacional. Pero forzosamente necesitarán tener los cursos o licenciaturas en seguridad pública para tener esa proximidad social y para tener ese conocimiento en cuanto al respeto a los derechos humanos. Porque ¿qué pasaba al principio? En el sexenio de Felipe Calderón decían es que violaste derechos humanos. Porque viole derechos humanos, ¿no? Si a mí me enseñaron que las Claro. leyes y reglamentos militares dice que si yo estoy en un enfrentamiento tengo que abatir al enemigo. Y aquí no existen enemigos en la seguridad pública. Hay presuntos delincuentes o presuntos responsables, ¿no? Entonces sí se ha hecho mucho énfasis en ese sentido, por supuesto,
Hay que entender que lo que se busca con la Guardia Nacional es tener una Fuerza Armada encargada única y exclusivamente para la seguridad pública, como sucede en Francia con la Gendarmería, en España, como sucede en Italia y Chile con los carabineros, y que han dado resultados. Nos guste o no, aquí lo que se busca es preservar realmente la carrera policial, pero de forma orgánica. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que a lo mejor en 20 o 30 años, quien sea la presidenta o el presidente de México tenga la oportunidad de decir, para que se designe al comandante de la Guardia Nacional, tengo una gama de oportunidades y de perfiles de acuerdo a su hoja de servicio, que es como la hoja de vida o el currículum, ¿no? Donde yo puedo ver quién tiene los méritos suficientes para hacerlo. Y muy posiblemente veremos también mujeres que ya se graduaron también de la Guardia Nacional. Entonces, creo que se construyó durante todo este sexenio para lo que veremos más adelante, que es una institución, clarito, que es una fuerza armada encargada única y exclusivamente de la seguridad pública. Así como tenemos una fuerza armada de pie, ¿no? Que es el ejército, otra fuerza armada de aire, que es la fuerza aérea, y tenemos una fuerza armada de mar, que es la Armada de México. Ahora tenemos una fuerza armada única y exclusivamente para la seguridad pública. Y eso me parece que son buenas noticias, Jesús, porque ya no le estamos jugando a traigo militares para ver si le aprenden a la seguridad pública. No, ya tengo una Guardia Nacional, los que estén aquí van a ser única y exclusivamente guardias nacionales y van a estar todos enfocados a la proximidad social, a la seguridad pública, a la prevención del delito. Es un grave problema en México. En México no prevenimos delitos porque aparte el policía no tiene capacidad de investigación. Lo que hacemos es perseguir delitos y esa no es la función de la seguridad pública, esa es la función de la policía de investigación. Oye, en este punto, por ejemplo, querido César, al final de cuentas, a la gente lo que le va a importar son los resultados. Es decir, me siento más seguro, me siento más tranquilo, más allá de toda la discusión política que se pueda dar en diferentes foros. Y yo ahí te pregunto, ¿este camino que se sigue se traducirá? Sé que estoy pidiéndote una especulación, pero ¿se traducirá en un mejor combate a la delincuencia organizada o un combate mucho más completo en contra de la delincuencia organizada? Mira, de acuerdo a mi experiencia y en mi opinión, porque como tú lo dices, no tenemos todavía la bola de cristal, pero sí tenemos los datos para poder hacer un análisis, ¿no? Yo lo que siempre criticamos, y me parece desde hace mucho, mucho tiempo, es el hecho de que no se tenían las herramientas. Sacaron al ejército sin un marco jurídico. Y ahí hay más de 300 militares que siguen pagando por violaciones a los derechos humanos, operativos mal realizados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tenemos un gran número de mexicanos que perdieron la vida en estos enfrentamientos cruzados y que se les llamó daños colaterales, desafortunadamente, ¿no? Ahorita la gran ventaja que tenemos es, yo creo que no vamos a ver resultados de forma inmediata, vamos a ver resultados de forma inmediata. ¿Qué significa esto? Muy posiblemente empecemos a ver un gran trabajo. ¿Por qué? Porque incluso el próximo sexenio se basa en la idea de no solo ir en contra de los grandes grupos criminales, sino ir en contra del grupo criminal local, que muchas veces la policía estatal o municipal no tiene la capacidad ni la inteligencia para hacerte frente, pero que lastiman a la sociedad en el día a día. Aquel que se hace pasar o que le paga derechos a una organización criminal mayor de estas internacionales que tenemos en México para utilizar sus siglas e infundir miedo, que va y te extorsiona y te cobra piso y te asalta y te roba, que contra esos van a empezar también a trabajar porque son los que más afectan a la sociedad mexicana. Pero ¿por qué te digo que no será inmediato? Porque yo creo que vamos a empezar a ver grandes resultados en los primeros 100 días de gobierno, porque ya vi cuál es la intención de trabajo de los primeros 100 días de gobierno. Es muy ambiciosa, pero creo que se tienen las herramientas para hacerlo. El problema vendrá, Jesús, cuando veamos sucesos como lo que está sucediendo en Sinaloa, en donde veamos a grupos criminales que empiezan entre ellos, ¿no? A agredirse y que terminan afectando a la sociedad forzosamente. Por más que tú busques, si no tienes un trabajo de investigación previo,
Por más que tú busques inhibir este tipo de situaciones, es imposible que tú puedas saber en dónde va a atacar un presunto delincuente o un grupo de estos delincuentes a otro grupo de delincuentes, porque no tienes un mapeo real de lo que sucede. Por eso creo que eso va a tardar un poco más, pero ya con este trabajo de investigación en donde sepan cuáles son las rutas, la forma de trabajo, etcétera. Creo que la gente se ha dado cuenta de algo. ¿A poco no nos encantaría ya no ver las famosas combis donde llega una persona y dice, ya se la saben? Y que además dijeras, llevamos años viendo los mismos videos. ¿A poco la autoridad no tiene la idea de que en las rutas que van de tal lugar a tal lugar y que vemos todos los días videos, pues pueda meter policías vestidos de civil para inhibir este tipo de situaciones, ¿no? Si no tienen las facultades, no se podía. Ahora sí ya las van a tener. Y me parece que entonces también se acaba el pretexto de decir que no tengo las herramientas para trabajar. Por eso soy muy ecuánime y optimista, porque sí vi el trabajo que se realizó en la Ciudad de México, se va a tratar de replicar a nivel nacional, entendiendo que cada región del país tiene características distintas, pero entendiendo también que el problema grave que teníamos era cuando veíamos a personal militar tratando de ir a estas mesas de seguridad con las autoridades estatales y que había como que un choque. El encargado ahora de realizar eso será la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el cual les dirá cuáles son los lineamientos de trabajo que se tienen que llevar a cabo, y ya tendremos también una Guardia Nacional que, si vemos que las policías municipales y estatales no funcionan, ya se ponen a hacer el trabajo, independientemente de que la policía municipal o estatal no lo quiera realizar, porque verás que va a empezar a existir una situación, Jesús. Esos trabajos de investigación también irán enfocados a ver qué jefes policíacos están involucrados con el crimen organizado, qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, y empezaremos a ver órdenes de aprehensión en contra de estos personajes. Llegó el momento de que se va a querer manejar algo muy similar a lo que fue la tolerancia cero hace varios años en Nueva York. Eso es lo que se quiere realizar sin violar derechos humanos, aplicándolo al plan que se va a llevar aquí en México. Finalmente, creo, César, ¿tú ves algún tipo de riesgo con esta medida? Me parece que como en todo hay riesgos, ¿no, Jesús? ¿Por Claro. qué? Porque cuando empecemos a ver que el trabajo funciona, habrá muchos aplausos y reconocimientos. El problema será cuando pase alguna situación fuera de lugar que no esté contemplada o que a lo mejor pudiese ser violatoria de derechos humanos, porque nadie está exento en que pueda suceder una situación de ese estilo. Y entonces sí me parece que ahí el riesgo será muy fuerte y contundente, porque veremos a gran parte de la oposición y de muchos medios de comunicación decir, se los dijimos, se los advertimos, militarizaron la seguridad pública en México, estamos viviendo bajo una tiranía, la violación de derechos humanos. Y el problema es que ninguna autoridad policial, no solo en México, en el mundo, está exenta de que puede existir una violación a los derechos humanos. Pero obviamente, si ya estás hablando de que sería una fuerza armada como tal enfocada a la seguridad pública, me parece que se podría magnificar, ¿no? Entonces creo que se tiene que ser sumamente cuidadoso, y me parece que va a tener muchísimos más éxitos que fracasos. El problema es que los fracasos se van a querer maximizar. ¿Por qué? Porque ahora sí ya tienen todas las herramientas, Jesús, para empezar a dar resultados, y aparte tienen la voluntad para hacerlo. El problema será que hay que recordar que los grupos criminales son perversos, Jesús. Los grupos criminales son empresas criminales que se manejan teniendo políticos de cualquier partido que forman parte de la nómina y de la estructura critical. Medios de comunicación, la mayoría de ellos regionales o locales, que lo que hacen es crear tendencias y crear cierto tipo de notas para que sean retomados por los medios nacionales o los medios internacionales, y salir ellos a defenderse de lo que les termina afectando a ellos. Hemos visto que los grupos criminales muchas veces se involucran y se camuflajean entre la sociedad de ciertas regiones del país para pasar desapercibidos, y luego terminan asusando y utilizando a la gente para ir en contra de los movimientos de tropas del ejército, de la marina, de la Guardia Nacional. Entonces tendrá que ser mucho el trabajo de inteligencia y mucho la prudencia para poder realizarlo. Me parece que en el momento en que empecemos a ver las primeras detenciones y las primeras sentencias en contra de estos grupos criminales,
ellos mismos se darán cuenta que ahora sí, si tú cometes un delito, puede haber un castigo. Ahorita no les importa, mi querido Jesús, porque de cada 100 delitos que se cometan en México, solamente dos terminan en una sentencia. Tenemos el 98% de impunidad, así cualquiera le juega andar de malandro. Mi querido César Gutiérrez, abogado, de verdad siempre es un placer escucharte y aprender de ti. Al contrario, Jesús, para mí siempre es un placer estar contigo. Saludos a ti y a toda la comunidad.